Hola, ¿qué tal? Bueno, acá nos encontramos realizando la entrevista hacia un psicólogo y en este caso tenemos a Estrella Quinta, quien va a responder a ciertas preguntas que tenemos hacia ella. Estrella, ¿cómo estás? Hola con todos, es un gusto. Estoy muy bien y esperando de sus preguntas. Bueno, primero me voy a presentar. Yo soy Renzo Chancara y mis compañeros son Carmen, Sara y Camila. Todos estamos en el primer ciclo de la UPT estudiando la carrera de psicología. Bueno, algo básico para comenzar sería más o menos algunos datos generales, algo sobre tu biografía. Más o menos, ¿cuántos años tienes y en dónde naciste? Ya. Yo tengo 25 años y nací aquí en la ciudad de Tacna. ¿Tienes hijos o cuál es tu estado civil? Actualmente soltera, sin hijos. ¿Y dónde has trabajado o laboras actualmente? Para contarles así un poquito brevemente, he estudiado la carrera de psicología en la Universidad Privada de Tacna. Cuando egresé, trabajé primero en el colegio Carlos Armando Laura. Después trabajé en el colegio San Agustín. Y a la par también estaba trabajando, empecé a trabajar desde el año aproximadamente 2017 en el Centro Psicológico Trascender. Y es donde actualmente estoy laborando también. Y bueno, y hoy en día Y, sí, con esto también he estado emprendiendo otro tipo de actividades y trabajos. claro, con la coyuntura nacional que se da también, uno busca diferentes vías. Y algo sobre tu vocación, más o menos, ¿cómo surge esa pasión, ese gusto? ¿Cómo decides entrar a lo que es psicología? ¿Qué es Oh, ese clic que te lleva a decir? bueno, como todo estudiante de quinto de secundaria que decide, ¿no? En ese instante, bueno, tiene que tomar la decisión de elegir su carrera profesional y es una decisión muy importante. Yo sí pasé por una serie de evaluaciones vocacionales y entre todo, pero lo que ayudó bastante ya a decidir fue que justamente en ese tiempo empezó recién a surgir el tema del bullying aquí en el Perú. ¿Sí? Fue hace ya unos años atrás. Y a raíz de eso, y justamente porque fue esa época donde se reevaluó la posibilidad de aceptar la ley que pudiera haber un psicólogo en cada colegio a nivel nacional, ¿no? Pero como no se pudo debido a que no habían suficientes psicólogos que pudieran abarcar la cantidad de colegios que hay a nivel nacional, entonces no se pudo aprobar esa ley, ¿no? Recuerdo que esa noticia fue impactante para mí y me ayudó a decidir, ¿no? En esta carrera. Y aparte de conocer más, también me interesaba muchísimo, y hasta el día de hoy también, poder entender cómo funciona la conducta y entender a las personas también para poder orientarlas adecuadamente. Entonces, ahí tomé la decisión. Y bueno, Claro, en tu búsqueda de entender a las personas, has recibido una formación en la universidad y para ti, ¿qué es lo que más te ha servido en tu formación como psicóloga? Y también un punto de él, ¿qué es lo que menos te ha servido? ¿qué es lo que más me ha servido? En realidad, todo. Al inicio, quizás ustedes lo vayan notando, al inicio como que todo parecía diferente, como que no encajara, fueran temas muy diferentes, ¿no? Pero mientras uno va avanzando, todo va encajando perfectamente y todo tiene relación. Entonces, pero algo así como que general que pueda resaltar es que aquí nosotros trabajamos directamente con personas y entender a la persona
de su funcionamiento en general y poder, sobre todo, respetarla y valorarla, porque hay muchos de los autores que hablan respecto a eso, de la atención centrada en la persona, desde entender que es un ser y que tiene la posibilidad de cambiar, ¿no? Porque como psicólogos creemos en el cambio. No juzgamos, respetamos lo que la persona nos empieza, cuando está frente a nosotros y empieza a mostrar su vulnerabilidad y confiar en nosotros, es algo muy valioso. Es algo que bastante la universidad ha recalcado y nos ha guiado por ese camino, ¿no? De entender a la persona tal cual. Entonces yo creo que eso es lo que bastante nos han recalcado y que a mí me rescato bastante de eso, ¿no? Por otro lado, lo que no me ha servido tanto, bueno, todo ha servido en sí, ¿eh? Para algunas cosas parecieran que no, porque uno diría, bueno, esto de acá no tanto, ¿no? Por ejemplo, quizás yo pueda decir, no me sirve mucho desconocer otras áreas de la psicología porque no las aplico actualmente, ¿no? Y porque como que ahí yo no me estoy orientando. Pero al final creo que es bueno porque uno tiene que conocer de todo un poco, ¿no? Aunque no va a ser tu rama de trabajo, pero igual, ¿no? Uh-huh. Claro, el hecho de conocer de todo un poco te abre el punto de vista que tienes, ¿no? Entonces, tú, habiendo recibido tanta información y todo esto, ¿qué es lo que sugerirías para la formación de los futuros psicólogos? Ya. Que tengan mucha vocación, yo creo que depende de eso, de la vocación y de la actualización. ¿Sí? Considerar, por ejemplo, de que la universidad te da una formación, es cierto, pero no solo queda con eso, sino que también depende de uno mismo. Si uno indaga bastante, investiga, y hoy en día hay infinidad de capacitaciones y cursos que antes no teníamos. Recién todo esto empezó a aparecer, en mi caso, a mitad de carrera. Y era costoso, entonces no podíamos acceder como ahora hay, ¿no? Y ahora me maravilla que, digamos, haya bastantes capacitaciones, innumerables, y sean gratis, accesibles, precios cómodos, y están grabadas ahí. Entonces hay bastante información. Yo creo que es importante que como psicólogos estemos actualizados constantemente, porque la investigación que se realiza de las técnicas, de la intervención, es actualizada, ¿no? No nos podemos quedar con lo que ya se ha venido estudiando hace tiempo, desde evaluación, desde intervención, ¿no? Tenemos que también actualizarnos con lo nuevo que está apareciendo y lo que tiene mayor evidencia científica. Entonces, yo sí recomendaría bastante eso. Mucha vocación en el trabajo que uno realiza y actualización constante. Claro, es entendible, la evolución es inevitable, o sea, siempre tenemos que estar al tanto de la coyuntura y todo lo que se está dando para poder brindar una mejor atención a las personas. Y algo que me intriga es, ¿cómo es un día en la vida de un psicólogo, en este caso la tuya? O sea, ¿qué haces desde que te levantas hasta que te vas a dormir? Sí, bueno, hoy en día, ya que estamos en esa situación de pandemia, ¿no? Y ahora pues en cuarentena, definitivamente la rutina ha cambiado, ¿no? Y es muy diferente a la que tenía a inicios de este Antes. año. Sí, entonces ahora todo es acá en casa. Bueno, actualmente, aunque mis días son algo variados, pero en general procuro levantarme temprano. Algo que yo pues ahora estoy trabajando bastante es tiempo para mí, porque hoy en día necesitamos bastante soporte emocional. Entonces, tener un espacio para mí misma al iniciar el día me ayuda a centrarme en todo lo que voy a hacer posteriormente, ¿sí? Entonces, es un tiempo de hacer alguna actividad física, meditación, autoafirmaciones que me ayudan a mí a estabilizarme, a conectar con mis emociones y de esa manera me impulsa a empezar mi día, ¿no? Entonces, en las mañanas es eso, bueno, desayunar y a veces que tengo citas y las realizo de forma pues vía online, las atiendo
Y si es que no estoy haciendo eso, me pongo a hacer otro tipo de informes o también haciendo diapositivas, porque ahora estamos haciendo bastantes capacitaciones. Entonces avanzo con el material y ya me ocupa bastante tiempo, ¿no? De ahí limpiar un poco, bueno, almorzar. Y en la tarde es donde más atenciones hay. Entonces ahí también estoy haciendo atenciones. Y bueno, de ahí también tener un tiempo libre para poder hacer otro tipo de actividades ya más recreativas. O también pasar tiempo acá en familia. Y luego ya en la noche también, ¿no? Avanzar. Ahora lo que, bueno, más que toda mi rutina está en el escritorio y en avanzar distintos proyectos que también estoy llevando a cabo. Sí, y ya, así es que todo, en casa. Ese es tu día. Bueno, ahora mis compañeros van a terminar con las preguntas. Bueno, Estrella, bastante... Sí, bastante de lo que mencionas es interesante, me llamó mucho la atención cómo hablas sobre que la forma en la que tú llevaste tu estudio profesional dentro de la universidad fue distinto a lo que nosotros llevamos ahora. Hay diferentes cambios, tanto como el impacto del internet, de las distintas plataformas que ahora nos proporcionan más información. Bueno, retrocediendo años atrás, mientras tú eras un estudiante, teniendo ese enfoque, digamos, ¿qué aconsejarías a los psicólogos, a los futuros psicólogos, a los chicos que están estudiando para psicología? Ya. Los que están haciendo psicología, ¿cierto? Bueno, recomendaría mucho. Justo también tuvimos una reunión de egresados y se habló bastante el tema de que a veces en el camino de la carrera y uno va, mientras va avanzando en los ciclos, aumenta la exigencia y también va conociendo mucho más a la carrera. Entonces, ahí es cuando uno ya se enfrenta, y hay una etapa que creo que a todos nos ha pasado, les pasará quizás a ustedes, que es donde o te sientes emocionado porque dices, esto es lo mío, y te sientes más convencido, y es como que cuando uno conoce a una persona, ¿no? Conoce más a una persona, le gusta más y se empieza a enamorar más. Y entonces ya ahí te enganchas y te animas y te envuelves y todo. Pero o puede surgir esto que como que sientes que algo no te satisface, no te convence, no te agrada mucho y te sientes como en conflicto. Entonces como que te llega a desenamorar. Por lo tanto, considero que es importante eso, ¿no? El tema de poder no ver la carrera como, ya, yo empiezo la carrera porque necesito tener una profesión. Y ya elegí, estoy a mitad de camino, tengo que cumplir con mis trabajos por cumplir, ¿no? Tengo que hacer esto porque ya, o la clase me parece aburrida, entonces no presto atención, ¿no? Y hacemos quizás cosas un poco conformistas o no las disfrutamos del todo, ¿sí? Y a veces se vuelve todo muy monótono, muy automático. Entonces, yo recomendaría bastante que disfruten bastante esta etapa. Ustedes que están empezando, disfruten bastante y estas ganas que tienen ahorita al iniciar, pues la mantengan también durante el tiempo. Y aunque hay momentos difíciles, porque hay cursos que son más difíciles que otros, en verdad, no se desanimen, sino que sean perseverantes, que puedan confiar en ustedes, que si tienen dudas puedan también preguntar y buscar orientación también para poder estar más seguros de sí mismos. Y eso les permita también disfrutar todo el proceso de formación de la carrera, ¿no? Cada momento y cada etapa. Y de esta manera, pues, ustedes puedan salir como profesionales que tienen gran vocación por la psicología. Y de esta manera también les permite a ustedes generar nuevos cambios. Y eso es lo que necesitamos hoy en día, psicólogos que amen su carrera, porque aunque no lo crean, hay veces que sí, como psicólogos uno se estresa por el exceso de trabajo, ¿no? Pero si es algo que no te gusta tanto, no lo disfrutas. Pero si es algo que te gusta, por más que sea bastante trabajo, llegas a disfrutarlo. Entonces, disfruten bastante todo el proceso. Muchas gracias por el consejo, lo vamos a tener muy en cuenta. Bueno, referido a lo que tú mencionas en cuanto a el trabajo,
que a veces exige mucho de nosotros. ¿Tú considerarías que el salario que recibe un psicólogo en el Perú es el adecuado? Ya, mira, eso depende ya. Hace tiempo atrás, cuando yo estaba estudiando, bueno, incluso antes, no sé cómo será ahora, aunque creo que ha ido cambiando, pero por ejemplo, cuando yo recién decidí la carrera de psicología, la carrera de psicología no era tan bien vista, o sea, no era una profesión que lo vieran como que sí, ¿no? Te va a generar buenos ingresos, estabilidad económica, no, al contrario. Pero aún así, éramos muchos que estudiábamos esta carrera. Y aún así, con miedos y a todo lo que podían decirnos los demás, lo hicimos, ¿no? Y yo he visto ya cuando ya terminé mi carrera que sí, hay en algunas áreas al psicólogo le pagan el sueldo algo básico, que no es mucho para el trabajo que realiza, pero donde yo he visto que sí, ahora coincide bastante, es por ejemplo en el tema del psicólogo educativo. A ellos, ¿no? La Minedu, por ejemplo, sí, y la OGEL, esas convocatorias que ellos realizan, pues sí, el ingreso, el salario, pues sí es muy cómodo para ellos, ¿no? Aunque también sí pide cierto tipo de actividades, de trabajos específicos, ¿no? Entonces, por el ámbito de psicología educativa, me parece que anda bien, ¿ya? En cambio, en el sector privado, regular, en cuanto a educación, ¿no? Ahora, en la clínica, ha mejorado también, sí, ha mejorado también. Y yo creo que por ahora, sí, hoy en día sí se valora bastante el trabajo del psicólogo. Y eso ha sido un gran esfuerzo de cara a la población, también está notando la necesidad. Y yo que estoy trabajando en un centro psicológico veo eso. Cada año aumenta también la cantidad de pacientes que derivan sobre todo a los colegios y papás que confían más en uno, ¿no? Y que desean recibir orientación o quieren que sus hijos también la reciban. Entonces hay bastante eso, ¿no? Y hoy en día, pues también ha aumentado la cantidad de centros psicológicos que hay en Tacna, que antes había muy pocos. Entonces, eso quiere decir que sí, ¿no? La gente hay necesidad y la gente se está dando cuenta y está apostando por el psicólogo. Y eso está generando bastante trabajo también. Exactamente. Ser psicólogo es siempre estar dispuestos a ayudar. Y bueno, en este caso, ¿qué haces tú para mantener siempre ese amor a tu profesión, la vocación de la que tantos nos hablas? Sí, como les digo, yo que he estado, por ejemplo, trabajando en un colegio y también, bueno, psicología educativa y psicología clínica, me doy cuenta que es diferente el trabajo, ¿no? Y uno también va experimentando. Entonces, y ustedes quizás también lo hagan así, ¿no? A veces puede que no sea la rama y uno tiene que ir descubriendo cuál de todas las áreas de psicología es la que más va conmigo y donde yo me voy a sentir más cómoda y voy a poder disfrutar más, ¿no? Pero cada una es diferente. Entonces, yo he notado que entre estas dos, yo me quedo, por ejemplo, ahora con la psicología clínica. Y es algo que me agrada. Sobre todo porque ahí viene un poco el tema de lo que yo hago, que es innovar, ¿sí? Llega un momento, y me ha pasado, que yo estaba trabajando, por ejemplo, inicié con las evaluaciones psicológicas. Esa fue mi primera función como psicóloga ahí. Entonces, era aplicar test, ¿sí? Las escalas Wechsler. Y las escalas Wechsler las he aplicado un montón. Pero imagínense, aplicar eso una y dos al día, tiene que aplicar 4 veces, repetir las mismas instrucciones a 4 niños. Y lo mismo, y hacer informes, ¿no? Y a veces sí, se volvió algo rutinario, ¿no? Eh, pero cuando veía el tema de ir más allá de descubrir, porque digamos, si yo me quedaba con lo que me decían nada más, pues como que llegaba ese momento, ¿no? Como en toda relación, cuando en todo es como un poco más monótono. Pero es bueno también revivir esa emoción, esa chispa que te impulsaba, ¿no? Y te daba ese interés por la carrera. Entonces iba mucho más allá.
que la psicología pues no solo es aplicar, no solo es escuchar a las personas, también se trata de investigación, se trata de crear, y eso, ¿no? Entonces, mientras yo indagaba todo lo que era la evaluación psicológica, más acá, digamos, de Tacna, fuera de Tacna, y descubrir ahí cómo era en otras ciudades, ¿no? Y veía la diferencia, era como probar diferentes cosas. Entonces, digamos como que a mi relación con la psicología, para seguir fomentando ese amor, probaba nuevas cosas, ¿no? Como que ya vamos a cambiar, ¿no? Ahora vamos a aplicar este nuevo test. Y me emocionaba aplicar un nuevo test, ¿no? O leer algo diferente, un libro diferente, ¿no? Entonces empecé a comprarme libros originales, ¿sí? Pero que tenía bastante información y que no podía encontrar, por ejemplo, en internet, ¿no? Me iba a capacitaciones y cada vez que iba a una capacitación, era como que, wow, nuevamente, me encanta ser parte de esto, ser parte de la psicología, poder entender a los ponentes que están explicando, ¿no? Porque sé que otra persona de otro profesor no podría entender esto, pero sí, y todo lo capaz que somos de hacer. Es como que las capacitaciones, personas que están especializadas en otros temas, te dan otra visión más amplia. Es como que tú conocías la carrera, pero te muestran otra partecita que tú no la conocías tanto. Y es como que, wow, también tiene todo esto. Entonces, eso, en verdad, yo salía con muchas ganas, como que sí, ya quiero hacer esto, quiero emprender esto, quiero hacer este nuevo proyecto, poner esto en práctica con los niños, hacer mi trabajo de esta manera, ya no del antiguo, ¿no? Entonces, eso a mí me ayudaba bastante, actualizarme e ir cambiando, ¿no? Cada vez cambiando y cambiando y mejorando, ¿no? Y hasta el día de hoy, y hay bastantes cosas que se pueden hacer a través de la psicología, ¿no? Entonces, eso me ha ayudado muchísimo. Wow, que me pareció muy interesante tu punto de tener presente la psicología como si fuera una relación con alguien, ¿verdad? Siempre tratar de volver a conectarte, volver a conocerte, me pareció muy interesante. Esto me lleva a mi última pregunta por mi parte. Me gustaría saber cuáles son las maneras en las que logras mantenerte actualizada en cuanto a tu carrera. Ya. Por un lado, a través de la lectura, ¿sí? Bueno, desde ya creo que ustedes les habrán dicho que psicología igual leer bastante. Y van a leer un montón de libros, ¿no? Y aunque sean gordos y largos, porque también lo veíamos así, es interesante porque son temas que nos ayudan en la formación, ¿no? Creo que va a haber temas más interesantes que otros, pero ahí se ve bastante, bastante. Entonces, eso me ayuda bastante, ¿no? Comprar libros, bastantes libros donde yo pueda leer, aprender, hacer resúmenes, y de ahí también he ido sacando para yo hacer mis propias capacitaciones. Entonces, eso por un lado, ¿no? Segundo, porque también venden bastante material, guías, entonces también me ha ayudado bastante ahí, sobre todo, adquirir nuevas técnicas, nuevas fichas, aparte de las capacitaciones, ¿no? En capacitaciones, pues los talleres que son más prácticos, estas conferencias, ¿sí? Donde solo escuchamos, pero también ahí aprendemos bastante. Los cursos, que sí, pues son mucho más amplios, ¿no? Por módulos. Los diplomados, donde sí hay mayor exigencia porque ahí ya nos permiten evaluarnos, ¿no? Nos evalúan y hay un seguimiento más constante. Todo eso también me ha ayudado bastante a actualizarme. Y bueno, y aparte también leer, buscando artículos, investigaciones, que sí, es muy importante, los artículos. Porque solo ahí, más allá de, con artículos me refiero a científicos, no tanto a lo que encontramos en páginas web, que también son interesantes, pero los artículos científicos o de investigación te demuestran, ¿no? Con evidencias y resultados y también como que lo último que ha ido saliendo. Uh-huh. Muchas gracias. Aquí concluyo mi parte. Bueno, como has podido mencionar, creo que le pones mucha pasión a tu carrera, como es la psicología. La pregunta que voy a hacer es, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Y puedes contarnos algunas experiencias que hayas tenido. Uh-huh.
Oh, sí. Bueno, lo que más me gusta son muchas cosas. Si tuviera que elegir entre ellas. Em, bueno, yo más que todo he estado trabajando con niños, ¿sí? Me gusta trabajar mucho con los niños. Eh, lo que más me gusta de mi carrera es ver los cambios, ¿sí? Cuando, digamos, yo armo mis sesiones de terapia o mi plan terapéutico, voy poniendo en práctica y es como que trabajamos junto al niño, ¿sí? Hacemos seguimiento con los papás, estamos ahí, estamos en los momentos buenos del niño cuando tiene avances y en los momentos cuando también tiene sus recaídas, ¿no? Pero cuando vemos que ya el niño logra poner en práctica sus técnicas, las técnicas que ha ido aprendiendo, y ya va disminuyendo y ya ha habido una mejora bien notable, ese es un momento muy gratificante y satisfactorio porque uno se da cuenta que todo el trabajo pues ha dado frutos, ¿no? Y ver al niño que está muy bien, ver a los papás también que están satisfechos, eso es algo que disfruto bastante, ¿no? Cómo nuestro trabajo puede generar cambios en las personas, ¿no? Y bueno, anécdotas. Respecto a eso, bueno, yo en mi trabajo tengo, para mostrarle a los niños como que el avance, ellos puedan ver también un poco sus progresos y motivarlos. Yo tengo un árbol ahí grande que puse en gigantografía y a cada niño que venía y empezaba porque al inicio es como que explicarles, ¿no? Y que ellos se comprometan a empezar todo ese proceso terapéutico también. Entonces, cuando ellos decían ya, yo colocaba su nombre en una manzanita y los pegaba ahí en el árbol, pero bajito, bajito. Y les decía, mientras ustedes van avanzando, van subiendo su manzanita y la idea es que lleguen arriba. Y una vez que llegan arriba es que ya logramos el objetivo. Y ellos obviamente conocían y con ellos establecíamos el objetivo, ¿no? Entonces, cada vez que venía, ellos sabían más o menos en dónde estaban, ¿no? Y podían ver a otros niños cómo iban mejorando, ¿no? Y así también motivarlos a seguir mejorando, ¿no? Había momentos que se quedaban ahí y eso, ¿no? Ver bastante. Y algo gratificante porque justamente este año me tocó ya concluir con 3 niños, ¿sí? 3 niños que ya estábamos terminando. O sea, es decir, terminando me refiero como dar de alta. Y bueno, fue emocionante porque ya se iban y al final es como que ellos suben su manzanita y hacemos una retroalimentación de todo lo que hemos ido aprendiendo en el proceso. Y siempre, bueno, yo les recalcaba eso, ¿no? Como que puedes volver a venir y no hay ningún problema y puede pasar, ¿no? Ya sea por motivo similar u otro, ¿no? Y aquí estamos, ¿no? Para apoyarnos y la idea es eso por crecimiento, ¿no? Entonces, sí, este año me ha tocado. También uno como que a veces les cuesta un poquito desprenderse, ¿no? Porque uno ya se acostumbra al proceso, pero también verlos así es bien satisfactorio. Bueno, ¿y qué es lo menos que te gusta de tu trabajo? Ya, lo menos... bueno, diría que, por ejemplo, en el tema de evaluación psicológica, a veces lo que no me gusta mucho es cuando tengo que, bueno, cuando hay exceso de hacer informes, de la redacción de informes, ¿sí? Ocupa bastante tiempo y es un momento donde es decisivo, ¿no? O sea, depende de lo que tú concluyas ahí en la evaluación, depende de muchas cosas. Entonces, requiere mucho esfuerzo en ese instante, ¿no? Pero lo que no me gusta es cuando se me junta bastante, ¿no? Y eso, ¿no? Eso y también a veces el tema de que el trabajo a veces se limita un poco cuando, digamos, los papás no ayudan mucho, no colaboran, ¿sí? Entonces, ahí sí es un poco limitante porque no podemos, por ejemplo,
tenemos que ser muy sinceros con ellos, ¿no? Y ser muy claros en el hecho de que el trabajo es en equipo. Y si no hay colaboración, o los papás no creen tampoco en el trabajo o no van a cumplirlo, pues lamentablemente yo me puedo esforzar muchísimo, pero no voy a poder ayudar al niño, ¿no? Entonces también yo tengo que ser sincera conmigo y ser sincera con ellos. Y por más que yo quiera ayudarlos, pues también no puedo por ese limitante, ¿no? Sí. Bueno, ¿hay algún colega al que admires y del que hayas aprendido algo? Sí, sí, sí. Bueno, últimamente admiro bastante a un psicólogo de Lima, y allá en Lima pues es muy conocido como el que sabe bastante de evaluación psicológica. Ya no sé si habrán escuchado de él, pero se llama David Salas. ¿Sí? Tiene su página, Psyclub. Entonces, es muy emprendedor, porque aparte de que haya empezado con el tema de evaluación psicológica, desde siendo estudiante también, y le encantó el tema y está muy envuelto en esto y trabaja con algunas editoriales, de ediciones incluso. Eh, y él valora muchísimo el trabajo de la evaluación, que a veces lo vemos como que muy mecánico, como que aplico un test y ya está, es mi evaluación. Pero no, es mucho más que eso. Entonces, él explicaba bastante eso, ¿no? El tema de la importancia de los test psicológicos, pero lo que más admiro de él es la vocación. Si ustedes escuchan una capacitación de él, se dan cuenta que tiene bastante vocación por la psicología y es muy emprendedor. O sea, tiene su canal de YouTube, tiene páginas de Facebook, hace un montón de capacitaciones, precios accesibles, es decir, y todo lo hace con la finalidad de llegar a más personas, ¿no? Y poder ayudar a otros psicólogos. Entonces, es una persona que admiro bastante. Como sabemos, a veces se llegan, creo que se llegan un poco a estresar por la cantidad de pacientes y cosas que escucha. Entonces, en tu caso, ¿qué haces para divertirte, para recrearte un poco cuando a veces te estresas? No sé. Sí. Bueno, sí pasa, ¿no? Y es que yo creo que siempre recordar el equilibrio entre todo, ¿no? Entre todas las áreas de la vida. Por más que uno ame a la carrera, y por más que yo ame a mi carrera, y hay veces que sí, yo me he envuelto y todo ha sido trabajar, digamos, todo el día, pero también, ¿no? Uno tiene que darse cuenta que las otras áreas también necesitan tiempo y necesitan también atención. Entonces, recordar eso, ¿no? Y mantener el equilibrio entre lo que te apasiona, tu carrera, y con las otras cosas que también te apasionan. Entonces, en mi caso, por ejemplo, lo que a mí me ayuda bastante a relajarme es hacer ejercicio. Cualquier tipo de actividad física. Bueno, antes iba al gimnasio, ahora ya no puedo por esto, pero trato de hacer otro tipo de actividad porque ayuda bastante. Entonces, salud mental, ¿no? Aparte de eso, tener otro tipo de actividades, hobbies, pasatiempos. Y en mi caso, pues me gusta dibujar, me gusta pintar, escribir o leer, o ver series, novelas, escuchar música y conversar con mis amigos, ¿no? Salir, ¿no? Antes era salir, ahora ya no puedo salir, pero también, ¿no? Compartir con ellos, de mantener esa comunicación. Uh-huh. Es bastante curioso. Usted ya dio respuesta a otra de las interrogantes que teníamos respecto a sus hobbies. Asimismo, resulta interesante el cómo la lectura, además de ser una herramienta importante en la carrera de psicología, también es un pasatiempo agradable, del cual podemos disfrutar. Ahora, continuaremos con la pregunta de rigor. ¿Cómo tomaría usted si alguien le dijera, usted es un mal psicólogo? Bueno, ya he aprendido un poco a saber lidiar con eso. Y lo que hago, lo que haría es pues recordar, ¿no? Recordar primero de que aún así la persona más buena del mundo no le va a caer bien a todos. Y recordar quién soy yo, ¿no? Yo sé que la profesional que soy, sé el trabajo que llevo a cabo
y aunque otra persona no esté de acuerdo con lo que yo hago, no significa que sea una mala profesional. Eso no me convierte en mala profesional. Sin embargo, es bueno también escuchar lo que se dice y ver bien con claridad, ¿no? Si es que hay algo bueno que yo pueda rescatar de lo que esta persona me dice, desde una recomendación, genial, ¿no? O sea, lo tomo, lo analizo, lo reflexiono y si es así realmente, pues lo mejor, ¿sí? Eso es lo que yo haría, ¿no? Pero siempre separando, ¿no? Separando lo que uno a veces puede equivocarse y puede pasar, no somos perfectos, ¿sí? Y yo también creo que me he equivocado en varios momentos. Pero lo importante es reconocer y aprender, ¿no? Porque es parte de nosotros y nuestra formación. Entonces, diferenciar, ¿no? Entre mis errores con lo que yo soy como persona y como profesional. Uh-huh. En base a ello, ¿considera importante que los padres o apoderados del niño que está recibiendo el tratamiento reciban también terapia psicológica además de su hijo? Ya. Bueno, cuando se trabaja con los niños, lo que nosotros hacemos es sí o sí trabajar con los papás o cuidadores cercanos, porque son quienes van a también hacer el seguimiento de las actividades que realizamos en casa. Porque con nosotros pasa pues 1 hora a la semana, a veces 2 veces por semana nada más, pero quienes tienen que poner en práctica y quienes tienen que decir cómo va realmente el niño son los papás. Entonces a ellos sí, ¿no? Por ejemplo, la sesión se trabaja gran parte con el niño, pero al finalizar procuramos conversar con los papás o con quien esté acompañándolo para explicarle todo lo que hemos ido avanzando, que nos comente brevemente lo que ha sucedido durante la semana y darle recomendaciones, ¿no? Para que puedan también trabajar en casa con él. Y procuramos también que al mes tener una sesión completa con los papás, solo con ellos, para poder igual conversar de algunos temas, porque hay. Entonces, pero también es cierto que a veces es necesario y cuando, sobre todo a veces se ve que incluso los papás son quienes tienen que empezar con la intervención más el niño. Entonces, esa es la importancia de la evaluación al inicio. Y si ese fuese el caso, pues es importante trabajar primero con ellos o se trabaja primero con ellas y después con el niño, o trabajamos a la par, ¿no? Con ellos y también con el niño. Pero sí es importante detectar eso, ¿no? Cuándo es necesario y es importante hacerlo. Uh-huh. Por otro lado, en una respuesta previa, usted mencionó que le interesa la psicología clínica y trabaja con niños. Entonces, ¿está de acuerdo en recetar medicamentos a niños de 4 a 5 años que han sido diagnosticados con TDAH? Bueno, se ha escuchado bastante también, papás sobre todo cuando vienen por otra, porque ya han ido ya o al psiquiatra o al neuropediatra y les han comentado un poco eso, ¿no? Entonces también hay una gran diferencia en opiniones, la verdad, en el caso de TDAH que tú mencionas, ¿no? Pero, por ejemplo, el criterio que yo manejo y que lo he visto también, porque no es que se me haya ocurrido, sino que también he visto y he indagado también desde quienes son los que más manejan ese tipo de casos, es que, por ejemplo, el diagnóstico se debería dar recién a los 6 años, en el caso de TDAH. Pero ya hay quienes no, y ha llegado por evaluación, por ejemplo, niños pequeños de 4 años, incluso 4 años, que pueden tener TDAH, mencionan. Entonces yo, por ejemplo, yo soy muy clara y les digo que no voy a llegar a un diagnóstico, bueno, un probable diagnóstico, porque son muy pequeños, pero sí podemos identificar algunos criterios que nos ayuden más o menos a ya ir trabajando con ellos. Y respecto a la medicación, pues en lo posible nosotros no somos tan partidarios de ello, salvo, porque si hablamos de TDAH son distintos niveles, ¿no? Leve, moderado y grave. Salvo que fuera muy grave y veamos que ya está afectando bastante distintas áreas del niño, ahí sí podríamos considerarlo, ¿no? Le trae bastante afección, sobre todo a nivel escolar. Entonces, pero previamente con una evaluación del neuropediatra, que al final es quien dice y da razón del diagnóstico. El psicólogo no puede dar el diagnóstico de TDAH, solo tendría que dar un neuropediatra, ¿no? Si él menciona que sí se puede,
y con el seguimiento constante y responsable del papá, pues sí, ¿no? En esos casos. Pero de preferencia procuramos siempre, y hay neuropediatras que también nos apoyan, en empezar con la terapia psicológica y de ir viendo más adelante. Finalmente, ¿qué tipo de test psicológico se utiliza en psicólogos, teniendo en cuenta que al ser, valga la redundancia, psicólogos conocen de antemano por lo general cómo se evalúa y ello puede que consciente o inconscientemente afecte los resultados del test que se planea realizar? Sí, bueno, eso es cierto, ¿no? Cuando ya nos enseñan, y a ustedes les van a enseñar ya muy pronto a usar los instrumentos psicológicos, pues ya no les pueden, ya ustedes no pueden usar ese test, ¿no? Porque ya se pierde total validez. Entonces, en nuestro caso igual, ¿no? Pero hay otras formas, ¿no? De evaluación se trata, tenemos técnicas, ¿no? Y tenemos los test psicológicos. A veces se cree que los test psicológicos, digamos que te sale, no sé, sale criterio o depresión moderada, ¿no? Y ya, y le colocamos en el informe depresión moderada, porque mi test me dijo eso. Y yo ya estoy como que me avalo con esto, ¿verdad? Pero a veces no lo que dicen los test es la verdad absoluta. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque también depende mucho de la entrevista que nosotros realicemos, de la observación que realicemos, ¿sí? Porque, bueno, a veces uno llena el test no siendo muy sincero, ¿no? A veces no comprendiendo los ítems, entonces también como que no es 100%. Entonces, si en nuestro caso, como no podemos usar los tests, lo que podemos hacer es evaluarnos de otras maneras, ¿no? Mediante otras técnicas. Entonces, de ahí entra un poco a entallar el tipo de modelo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el modelo TREC, tenemos el modelo Gestalt, y hay otros, ¿no? El modelo de esquemas, etc. Entonces, cada uno tiene su forma también de evaluar, que a veces no se utilizan test, sino más que todo una entrevista y técnicas, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, soy del modelo TREC, ¿no? Terapia racional emotiva conductual, y ahí usamos mucho la entrevista aplicando el ABC. Entonces, ahí bastante la indagación es descubrir los pensamientos y ahí identificar automáticamente las emociones no saludables, ¿no? Entonces, si tenemos dificultades, vamos identificando ahí, ¿no? Por ejemplo, yo, algo que yo sí sé y me conozco, y obviamente también la carrera nos ayuda un poco, ¿no? Y uno puede ir diciendo, yo creo que tengo criterios un poco de TDAH, ¿no? Tengo ahorita criterios de depresión. No, creo que tengo esto, ¿no? O un trastorno de personalidad. Puede pasar, ¿ah? Les puede pasar más adelante, no se asusten, tómenlo con calma. Pero es que es parte de eso, ¿no? Que hay que ir diferenciándolo, nada más, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, a veces lucho bastante con la ansiedad, pero no un trastorno de ansiedad, sino el estado de ansiedad, ¿no? Y es algo que ahí como que a veces me dificulta, pero trato ahí de manejarlo. Agradecemos la oportunidad que nos ha brindado con esta entrevista. Gracias a ustedes también. Ha sido muy bonito poder recordar muchas cosas de la carrera, de la formación y del trabajo que se realiza día a día, ¿no? Le agradecemos una vez más por su tiempo y su disposición. Ya será hasta una siguiente oportunidad. Gracias.